El matrimonio perfecto o la puerta de entrada a la iniciación, conocido popularmente como el matrimonio perfecto de Kinder, Aun Weber, mayo de 1950. Comentarios acerca de las circunstancias en que se editó el libro y su repercusión. El texto que presentamos aquí es la versión íntegra de una antigua edición colombiana que se considera primera edición de este libro, a efectos prácticos, pero que en verdad es la segunda, ya que en el propio prólogo del libro que presentamos puede leerse el siguiente párrafo. La primera edición se hizo sin láminas, grabados, en fin, sin adorno alguno, porque la Logia Blanca estaba de gran afán para que se editara ya, y el plazo ordenado apenas si concedió el tiempo indispensable para los arreglos de imprenta. Este párrafo habla de un libro sin dibujos ni adornos, impreso en rústico y que tenía por portada una cartulina sin dibujo. Sin embargo, la edición que hemos digitalizado nosotros tenía una portada, la que se exhibe junto a estas líneas, y contenía algunas ilustraciones que hemos incluido en el libro digitalizado. Aquella primera edición absoluta solo tuvo un único traje de 2000 ejemplares. Enseguida se imprimió en mejores condiciones esta que presentamos, que en adelante será conocida como la primera versión oficial. La primera edición absoluta fue editada en Ciénaga, Colombia, por una editorial improvisada para la ocasión. Del capítulo quinto del libro de Julio Medina Vizcaíno, Conocimientos, anécdotas e historias de la gnosis en la era de Acuario, tomamos un relato acerca de la confección de esta primera edición. En enero de 1950 regresó con su familia a Ciénaga. Llegó a un pequeño hotel de la estación del ferrocarril. Allí lo visité. Estaba con la esposa y una hijita enferma. Le hablé de llevarle al médico para atenderla y él me dijo sonriendo: «Frater, yo soy médico. Lo que quiero es comprar en la botica, farmacia, algunos remedios y prepararlos». Fuimos donde un farmacéutico amigo y compramos medicinas, no de laboratorio sino al granel. Volvió a su hotel y 3 días después los enfermos estaban bien. Me mostró el trabajo realizado en el reciente viaje, 9 libretas escritas, todas de 50 hojas. Allí estaba el manuscrito El matrimonio perfecto, que podríamos denominar Kinder. Me tocó pasarlo a máquina y luego llevarlo a todas las imprentas de Ciénaga, Santa Marta y Barranquilla. Todas se negaban de plano a recibir aquel libro. Llenos de tremendo temor, rechazaban aquella obra trascendental de magia y tantrismo blanco. Al fin, un joven estudiante de la complementaria, escuela filial del Colegio de Segunda Enseñanza de Ciénaga, que estudiaba en dicha escuela artes manuales y que resultó ser pariente de mi esposa, nos dijo que él hacía el levante de las páginas. En esos días, un señor que de imprenta nada sabía había comprado una vieja máquina de medio pliego. Utilizó papel de varios gramos y comenzó el triaje. Yo abandonaba mis negocios días tras días, pendiente de la corrección del triaje y del libro, evitando así que saliera al revés una página cualquiera, pues el taller solo había sacado carteles de muerto y por tanto todos eran novatos en el oficio. Las páginas salían plagadas de errores. Trabajábamos día y noche y se corregían una y otra vez. Pero el maestro estaba lleno de urgencia por sacar cuanto antes el libro. «Maestro», le dije, «pero el libro está saliendo con errores. ¿Qué hacemos?». Y con suma rapidez me contestó: «Los dejamos como pasto a los intelectuales». La frase me pareció muy dura para pedir excusas, mas él reiteró su frase, que salió en el primer prefacio de este libro. Los errores los dejamos como pasto a los intelectuales. Muchos de ellos, al no tener con qué comparar para sacar conclusiones, contarán estos errores y nos juzgarán sin compasión. Finalmente, en los primeros días del mes de mayo de 1950 salió la obra en estas condiciones. Gran alegría para el maestro y para mi persona. El libro salía en momentos en que nuestro país estaba bajo el peso de un régimen dictatorial. Todas las logias masónicas estaban cerradas por orden de ese sistema infranqueable. Al salir la obra a la calle, mis amigos y familiares temblaron de temor por mí, llenos de susto y de incógnitas por lo que creían ellos me pudiera acontecer.
mas yo estaba resuelto a ganarme un carcelazo. Hasta aquí el autorizado relato del promotor financiero de la obra. Sería imposible narrar la historia completa de este libro sin introducir una dimensión que en los relatos históricos suele omitirse: el ocultismo como realidad objetiva. Digamos, por no extendernos, que eso que suele llamarse ocultismo esconde entre muchas fantasías y mentiras una realidad, o más exactamente, las claves secretas para experimentar esa realidad, que solo así escondidas han podido sobrevivir y ser conocidas en todas las épocas por aquellas personas que necesitaban de ellas. Parte de lo mejor de ese ocultismo legítimo heredado por algunas órdenes y sociedades secretas consiste en esencia en una serie de sistemas para enseñar a sus estudiantes a entrar en los mundos internos, mundos de los que el mejor ejemplo serían los sueños que todos soñamos cuando dormimos. Parece increíble, pero realmente algo abandona el cuerpo en esas horas para deambular por esos así llamados mundos internos. Ese algo es lo que se llama la conciencia, es lo que el cristianismo llama el alma. Pero la conciencia en el sueño normal deambula por ahí dormida, es decir, sin saber quién es ella y que hace un rato dejó su cuerpo en la cama. Esas claves secretas que el ocultismo cumple la misión de enseñar tienen la finalidad de enseñar a las almas a penetrar conscientemente en esa región donde vamos en sueños. Es crucial conseguir esto con el fin de ingresar como discípulo del Colegio de Iniciados de la Logia Blanca, que se encuentra en ese mundo llamado astral, la quinta dimensión. El ingreso en tal colegio sagrado únicamente es posible a través de la Iglesia Gnóstica, un templo donde oficia en persona el propio Yeshua ben Pandira, Jesucristo. Esta es una iglesia trascendida, fundada y dirigida por el Maestro de Maestros. Se llama gnóstica porque, en virtud, la enseñanza de Cristo es la gnosis, y los gnósticos de los primeros siglos del cristianismo, calificados de herejes por la Iglesia Católica, son en realidad los legítimos herederos del cristianismo esotérico. El templo de esta iglesia está en estado de jinas, es decir, era físico, pero ahora está sumergido en la quinta dimensión y solo es visible desde esa quinta dimensión. Se necesita saber desdoblarse en astral o cargar con el cuerpo físico en estado de jinas para ir allí. Dejemos por ahora la incredulidad. Pensemos en que con los métodos de la gnosis todo esto se puede comprobar. Y centrémonos en lo que diré ahora. Solo ese templo puede conceder las verdaderas iniciaciones blancas. Nada tienen que ver las verdaderas iniciaciones con los grados y títulos que bajo ese nombre confieren las órdenes y sociedades secretas que se autodefinen de esotéricas. Tales iniciados verdaderos, los calificados por la Iglesia gnóstica, son personas despiertas que viven en contacto con los dioses o maestros. Pero ese tipo de iniciados de conciencia despierta son una absoluta minoría en todas las órdenes o sociedades secretas esotéricas. Su relación con ellas es normalmente discipular en unas y fundacional en otras. Estos iniciados crean en vuestro mundo físico órdenes y sociedades secretas con objeto de pescar en el río de la vida a personas que puedan llegar a convertirse en verdaderos iniciados de la Logia Blanca. Les enseñan sus claves y algunos llegan a su vez a iniciarse. La inmensa mayoría de los estudiantes de las órdenes y sociedades esotéricas no servimos para la iniciación, nos convertimos en meros creyentes. Pero los pocos que de verdad sirven para esto, que es sin duda la actividad humana más difícil, no son creyentes, sino que pueden ver, oír y tocar lo que hay en estos mundos internos donde moran los dioses. El motivo de que la entrada a este sendero tenga que enseñarse envuelta en el secreto, bien puede enunciarse diciendo que en realidad no hay peor delito en este mundo, ni más perseguido que decir la verdad. Sucede que en realidad la humanidad vive a espaldas de la divinidad porque así lo desea, y nada odiamos más que a los profetas, iniciados, que muestran el camino hacia la verdad, Dios.
Así que en realidad es en la iglesia gnóstica donde Dios mismo instruye a los iniciados en la sabiduría divina y el ocultismo solo es la puerta de acceso a ese contacto directo con la divinidad. Existe paralelamente un ocultismo tenebroso que nos adentra en el sendero de la magia negra. El que entra por el camino blanco es prevenido del negro. De forma escueta y haciendo síntesis de la síntesis, con esto está dicho lo que es el ocultismo. El matrimonio perfecto o puerta de entrada a la iniciación es un libro de ocultismo, pero incomparable a todos los que le precedieron, porque rompe con la tradicional misión de estos libros de servir de mera introducción o reclamo para que el lector interesado ingrese en la sociedad esotérica que se responsabiliza del mismo. En este libro, las claves se le entregan al prófano directamente. Nunca antes se había escrito un libro así, porque nunca antes en la historia de esta civilización hemos vivido un momento como el que vivimos hoy. La prisa por editar cuanto antes el manuscrito tenía el propósito de anunciar públicamente el veredicto del juicio final a la humanidad actual, emitido por los dioses el 12 de abril de 1950. Cuando escribió este libro, Víctor Manuel Gómez Rodríguez tenía 33 años y hacía 3 que era discípulo de la Logia Blanca, la Iglesia Gnóstica de los Mundos Internos. Estaba entonces en la 9ª iniciación de los misterios menores. Como iniciado de la Logia Blanca, recibió el encargo de dar a conocer estos hechos que resultan del todo indemostrables al no iniciado, junto con la doctrina correcta que permitiese al profano encontrar la senda de la iniciación. El maestro firma con el nombre Aún Beor, nombre de su alma divina. El maestro enseña que el espíritu tiene 2 almas, la divina y la humana. Espíritu se es, alma se tiene. Son pues diferentes. No se llamó Samael Aún Beor hasta el 27 de octubre de 1953. Encarnó su real ser, su espíritu, Samael. Víctor Manuel Gómez Rodríguez, después de mucho buscar, se había iniciado en el ocultismo legítimo de la mano del maestro Wiracocha, Arnold Krum Heller. Facilitamos aquí su breve autobiografía, digna de mención porque da idea exacta de lo que es un ocultista y lo que se entiende por ocultismo. ¿Quién le dio en secreto las claves para acceder a la Iglesia Gnóstica de los Mundos Internos? La FRA, Fraternitas Rosicruciana Antigua, fue una de esas órdenes esotéricas que llamo aquí legítimas. Heller la había fundado cuando después de toda una vida de buscar, había conseguido discernir lo verdadero de lo falso. De entre las enseñanzas de las principales órdenes y sociedades esotéricas de su tiempo, en las que alcanzó los máximos grados otorgados por estas, que si bien no son iniciaciones, sí indican que llegó hasta el final en sus respectivos estudios ocultistas. Entre las claves entregadas por Heller en secreto a sus discípulos, lo más secreto e importante es el arcano AZF. Aqua, mujer. Z, alquimia sexual. Fohat, hombre. Que Aún Beor entrega en su matrimonio perfecto o puerta de entrada a la iniciación. Cuando este libro se publicó, el maestro Heller ya había muerto, el 19 de abril de 1949. Los condiscípulos de Víctor Manuel Gómez, quienes conocían esas mismas claves, le acusaron de violar todos los juramentos de la FRA por difundir estas enseñanzas entre los profanos y se convirtieron en sus enemigos declarados. Todos aquellos discípulos eran en su mayoría creyentes. Había, no obstante, algunos iniciados, pero no le apoyaron. Para ellos ver escritos en un libro los secretos que desde siempre se habían transmitido de labios a oídos, equivalía a vulgarizar la doctrina e incluso a profanarla. Para el autor, esa actitud tradicional del ocultismo ahora solo era un obstáculo, una falta de caridad con la humanidad. Él había tenido que soportar muchas tiranías de logia y escuela para conocer el camino y estaba decidido a romper esas cadenas y darle gratuitamente a la humanidad el secreto indecible del gran arcano de la magia sexual, tal y como la Hermandad Blanca le había autorizado a hacer.
Esa lista de enemigos no tardaría en engrosarse con los integrantes de las escuelas esotéricas a los que acusa y descalifica en su libro, principalmente a MORC, Universidad Espiritual de Colombia, tachándolas de seguir el sendero negro. El maestro aún peor dice que los magos negros son lobos con piel de oveja y acusa a esas instituciones de hacerse pasar por escuelas iniciáticas para extraviar a sus estudiantes por el sendero de la magia negra. Como es natural, los estudiantes de estas organizaciones, creyentes y fanáticos, como la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a estudiar esto que se llama ocultismo, tenían a sus líderes por maestros y magos blancos, y a quien ven como mago negro es al atrevido que atenta gratuitamente contra sus venerables maestros. Pero lo peor estaba por venir, y desde luego no era ninguna sorpresa para el maestro. 1950 no eran estos tiempos en los que uno puede decir lo que le viene en gana. En el mismo capítulo 5 de la obra de su discípulo Julio Medina Vizcaíno, encontramos un fragmento donde narra la acogida pública que tuvo el libro y cómo se distribuyó la obra entre los estudiantes ocultistas del momento. El concepto general en los contornos fue de que el matrimonio perfecto se trataba de una obra sucia, puerca. Lo que mayor asombro causó de esta publicación fue el de tratarse de mi persona, ciudadano ejemplar, con una hoja de vida meritoria, que me había prestado para prefaciar este libro. Algún tiempo después, dos matronas de la ciudad, al encontrarme ocasionalmente con ellas, de inmediato abordaron el tema en moda. Don Julio Medina, ¿usted por qué escribió ese libro tan sucio? Sobre todo el que habla tan escuetamente de eso. Yo le contesté, yo no soy autor, apenas escribí el prefacio. Y me manifestaron, pero en toda esta ciudad ha provocado gran escándalo precisamente por hablar de eso. Yo les pregunté qué era eso, y me dijeron, no se haga el que no sabe. Claro que para esa época, año de 1950, pronunciar la palabra sexo era denigrante, ya que el sexo se consideraba algo obsceno y vulgar. Para defenderme de ellas, ya que eran amigas por nexos familiares, les dije, díganme lo siguiente, si el maestro y mi persona, por escribir sobre el sexo somos sucios, ¿cómo no será de puerco, según la lógica de ustedes, la persona o ser que lo inventó y todos nosotros que somos hijos del sexo? Al oír esto me manifestaron, ya no tiene redención, y se marcharon murmurando. San Pablo nos dice en los evangelios cristianos, para el puro, todo es puro, y para el impuro, todo es impuro. Yo tuve en ese entonces una red de distribución que comprendía unas 1.200 tiendas así. La zona bananera hasta Fundación, con el Retén, Aracataca, Pibijay, al norte de Ciénaga, a Gaira, Santa Marta, etc. Y al occidente a Pueblo Viejo, La Isla, Tasajera, Bocas del Río, Aracataca, hoy Venecia. La primera obra alborotó a todos los tenderos. Se habló de que yo estaba loco, de que me había levantado con los fondos de la empresa. Llovían, como hoy, las infamias, y las empresas distribuidoras cayeron sobre mí para quitarme todo, con un patrimonio de más de $200.000 consistentes en edificios, 2 fincas cafeteras, 2 camiones, enseres de las fincas y créditos por más de $40.000, cayeron sobre mí los acreedores y se apoderaron de todo. Fue una rebatiña social. A todas esas entidades les había servido por más de 25 años, pero nada de eso tuvo fuerza para conjurar el mal. Al maestro lo metieron en la cárcel por ser el promotor intelectual. De pronto un día me dijo el maestro, ya se revolvió este pueblo, ahora nos toca seguir la labor de divulgación, debes salir ya para Bogotá, llévate unos 100 libros. El domingo te paras frente a la Iglesia Teosófica Liberal y a la salida del rito, me señaló la hora de salida, entregarás a cada miembro un libro. Yo cumplí fielmente lo ordenado por el maestro. Después, supe que muchos fueron a dar al cesto de la basura
Y el maestro me contestó al informarlo: de allí lo recogerán los que lo necesitan. Al regresar a Ciénaga, me solicitó listas de todas las sociedades y grupos espirituales del Sur y Centroamérica. Busqué e iba obteniendo direcciones. Cuando tenía más de 100 direcciones, se las mostré y me dijo: bien, todo esto, ahora envía 3 libros a cada dirección, lo cual cumplí fielmente. Después de 2 meses, comenzaron a llegar cartas solicitando mayores informes. Luego recibí orden de enviar los libros a los centros xerencistas, rojistas, espiritualistas y a toda clase de escuela en Colombia. En esta forma fue más rápida la acción de los libros. Las fuerzas del mal se recrudecieron sobre nosotros. Al maestro lo metían a la cárcel cada rato y a mí me hacían ataques de todo orden, sobre todo en el campo económico. Las empresas que representaban me fueron retirando la confianza y por consiguiente sus negocios. La Universidad Espiritual de Colombia, a la cual había pertenecido como miembro y como rector de ella, me expulsó y pidió en la expulsión que ninguna organización de carácter espiritual me tuviese en cuenta. El maestro me dijo al conocer la expulsión: esos tontos imaginan que tú los has vendido. Lo cual era falso, porque aún Beor estaba enterado de todas las entidades espiritualistas que él atacó en su libro. Los Rosacruz de Amor también me hicieron ataques creyendo que había suministrado al maestro las monografías que ellos venden a todo el mundo.